Hola, mi nombre es José Yatelán Flores, integrante del equipo número 4. Hoy voy a aplicar el ejercicio número 2 del tema de la ley de Ohm y la regla de Kirchhoff, así que empecemos. El ejercicio número 2 nos dice calcular la resistencia equivalente a las siguientes tres resistencias: R1 17 ohms, R2 12 ohms y R3 25 ohms, conectadas primero en serie y luego en paralelo. Bien, primero nos dice calcular la resistencia equivalente en serie. Como se muestra en la figura, para calcular una resistencia equivalente en serie necesitamos la siguiente fórmula: R1 más R2 más R3. Bien, reemplazamos datos: R1 17 ohms, R2 12 ohms y R3 25 ohms. Sumando nos da 54 ohms. Ahora nos dicen calcular también la resistencia equivalente en paralelo. Como vemos aquí en la figura mostrada, tenemos una resistencia en paralelo, y para calcular eso utilizamos la siguiente fórmula: 1 entre la R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazamos datos: 1 sobre 17 ohms más 1 sobre 12 ohms más 1 sobre 25 ohms, eso nos da 0.182 ohms. Esa ha sido la respuesta, la solución de la pregunta número 2. Profesor, compañeros, tengan ustedes buenas tardes. Soy el estudiante Egipto Delgado Diego del grupo número 4 de física. Y en esta oportunidad les explicaré el desarrollo del ejercicio número 4. Dice: determinar la resistencia equivalente de 4 resistencias cuyos valores son de R1 es 3, R2 es 1, R3 es 4 y R4 es 2. Y nos dice que son conectados por una serie y luego en un paralelo. Dibuje el diagrama que representa la conexión en cada caso. Entonces, para el primer caso, lo que he hecho es configurar el punto de inicio, que iría a la resistencia número 1, luego pasaría a la resistencia número 2 y así respectivamente hasta la resistencia número 4. Entonces, para hallar el total de resistencias, lo que he hecho solamente es sumar todas las resistencias y me daría un total de 10. Entonces, en el paralelo he hecho un diagrama que se asimila, ¿no? Como pueden ver acá está el diagrama. Y solo lo que nos pide sería la suma de todo, y sería 1 sobre la resistencia es igual a 1/3 más 1 sobre 1 más 1/4 más 1/2. Esto sería igual a la suma de 4 más 12 más 3 más 6 sobre 12, que me estaría dando un total de 25 sobre 12. Pero si no lo queremos en fracción, lo pasaremos a dividir y me quedaría como resistencia 0,48. Eso sería todo. Gracias. Bien, seguimos con el ejercicio número 6. Nos dice: de acuerdo con el circuito eléctrico representado en la siguiente figura, calcular A, la resistencia equivalente del circuito, y B, la intensidad total de la corriente que circula por el circuito. Bien, visualizamos la figura y vemos que para hallar la respuesta de la pregunta A nos dice que debemos calcular la resistencia equivalente, ¿no? Y nos damos cuenta de acá que es una resistencia paralela. Y cuando es una resistencia paralela, usamos la siguiente fórmula, que es la resistencia por 1 sobre R1 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí hemos reemplazado los datos. La resistencia equivalente viene a ser 1 sobre R1, que viene a ser 30 ohms, más 1 sobre 60 ohms, que viene a ser R2, y 1 sobre 23 ohms, que viene a ser R3. Y como respuesta tenemos 0.93 ohms, ¿no? Ahora, ya como tenemos la respuesta, la resistencia equivalente, podemos calcular la intensidad total de la corriente, ¿no? Utilizamos el triángulo de ohms, que viene a ser B sobre R, y nos dice a calcular la corriente total, ¿no?
Entonces viene a ser la corriente, viene a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y acá el voltaje vemos en la figura que son 20 voltios entre 0.93, que viene a ser la resistencia equivalente, y eso nos da como resultado 21.5 amperes. Esa ha sido la respuesta de la pregunta número 6. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Hola profesor, mi nombre es Jesús Purizaca Navarro, soy integrante del grupo número 4 de física y en esta ocasión me tocaba explicar el ejercicio número 7, que dice 7 focos de Navidad con una resistencia de 30 ohmios, cada uno se conectan en serie con una diferencia de potencial de 90 voltios. Nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y la caída de tensión en cada uno de los focos. Como datos tenemos que la resistencia es igual a 30 ohmios, donde estos vienen a ser los 7 focos en serie, y el voltaje que es 90 voltios. En la A nos dicen la resistencia equivalente, esto va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más R7, donde la resistencia equivalente, como ya sabemos que es de 30 ohmios, va a ser 30 más 30 más 30 más 30 más 30 más 30 más 30. 7 veces 30, donde eso va a ser igual a 210 ohmios. En B nos piden la intensidad de corriente, donde esto va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, donde esto va a ser igual a 90 voltios entre 210 ohmios, que la intensidad de corriente nos quedaría en 0.42 amperios. Y en C nos dice la caída de tensión de cada uno de los focos. Esto va a ser igual a el voltaje 1, va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, donde esto va a ser igual a 0.42 amperios por la resistencia que es 30 ohmios, donde esto va a ser igual a 12.6 voltios. Esto sería esto de cada foco. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Sir Purizaca Falle y en esta ocasión voy a explicar el ejercicio número 10, que dice: si una batería con una FM de 12 voltios y una resistencia de 1 ohmio se conecta a dos resistencias en serie de 5 ohmios y 10 ohmios respectivamente, como se ve en la figura, calcula el voltaje real que suministrará la batería cuando esté cerrado el circuito. Bueno, para eso tenemos los datos que son los voltios, que es lo que nos piden hallar. Tenemos, bueno, la resistencia en serie, que son 5 y 10 ohmios, la resistencia inicial, que es de 1 ohmio, y la FM, que es de 12 voltios. Primero aplicamos las ecuaciones de fuerza y ley de Ohm, y tenemos que la resistencia es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, y como vemos la resistencia 1 es 5 ohmios y la resistencia 2 es de 10 ohmios. Lo sumamos y tenemos que la resistencia externa es de 15 ohmios. Ahora hallamos la fuerza electromotriz, que es el FM, y tenemos que la fuerza electromotriz es igual a I sobre la I por resistencia externa más resistencia interna. Despejamos I y tenemos que I es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia externa más la resistencia interna. Bueno, reemplazamos y tenemos que I es igual a la fuerza electromotriz, que es de 12 voltios, sobre la resistencia externa, que es de 15, más la resistencia interna, que es de 1 voltio, 1 ohmio. Y tenemos que la intensidad es igual a 0.75 amperios. Ya que hallamos la intensidad, ahora vamos a hallar el voltaje real que suministra la batería, que es lo que nos piden. Bueno, para eso tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia total.
Tenemos que el voltaje es 0.75 amperios por la resistencia que es de 15 ohmios. Acá tenemos. Y al final nos queda que el voltaje es de 11.25 voltios.